para que se cumpla su promesa. Está en Mateo 18. Cuando dos o más se reúnen e invocan el nombre de nuestro Señor Jesús, que es sobre todo nombre, la presencia de su Espíritu está con nosotros. Y por eso oramos a Él para que este mensaje salga de lo profundo del Espíritu Santo y nos permita darle el discernimiento para que surta los efectos que están allí en su palabra. De garantía, de redención, de restauración y de transformación. En esta primera diapositiva estamos referenciando al evangelista Lucas. Y nos vamos a enfocar en Lucas, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Yo le pido al hermano Daniel que pase a la diapositiva 2. A la segunda diapositiva, hermano Daniel. En la segunda diapositiva encontramos un resumen de la segunda parte. De la primera parte, para poder comenzar esta segunda parte. Y estoy recordándoles que hay una promesa en Isaías de tener entendimiento espiritual. Y en esa promesa el Señor nos está referenciando, el Señor nuestro Dios, sobre la necesidad de ese entendimiento espiritual, tal como está allí en la palabra de Dios, en Isaías 5:13, Isaías 27:11, donde nos está diciendo que por falta de entendimiento, el pueblo de Israel fue sometido a muchos problemas. Fue invadido, fue esparcido y sufrió mucho precisamente porque se apartaba de una relación con Dios a través de su espíritu. Los profetas anunciaban, entre eso el profeta Zacarías nos recordaba que el Espíritu de Dios actuaba en favor del pueblo de Israel. Pero aquí lo que nos está diciendo el profeta es que por falta de entendimiento, nuestro Dios no puede llegar a nosotros a transmitirnos la sanidad como promesa que está en Isaías 33:6. Es el que cura el corazón humano. No hay medicina ni tecnología que pueda sanar el corazón de los seres humanos. Y por eso lo que nos recoge el profeta Isaías ya lo había anunciado, por ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 39, cuando nos recuerda que esta tribu de Israel, esta tribu de los hijos de Jacob, que eran versadas en el entendimiento de los tiempos, porque el entendimiento espiritual nos permite entender lo que está pasando en el tiempo presente. Y por esa razón, ellos eran muy entendidos, y ahí se referencia cómo evitaron una guerra entre David y Saúl, porque eran muy entendidos. Entendían los tiempos presentes y pudieron dar la solución al problema sobreviniente en ese conflicto. Lo mismo hizo el rey Salomón. Entendiendo la palabra de Dios, lo que le pidió a Dios fue sabiduría, entendimiento, para poder juzgar, para poder distinguir entre el bien y el mal. Y esto es lo que recoge nuestro Señor Jesús cuando entra la corriente de la historia, enviado por el Padre. Y allí referencié a Lucas
4, 17 a 21, para hacer un resumen. Cuando Jesús inicia su ministerio, y lo primero que hace es reconocer que el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha ungido. Y ahí hace su declaración concreta para qué lo ungió, por qué hay un propósito en Dios para con nosotros. Ya no es solo con el pueblo de Israel, sino ahora es para toda la humanidad. Pero la condición es que tengamos que creer, tomar la decisión de creer, para que el Espíritu de Dios entonces nos dé el conocimiento de la voluntad de Dios. Pero para tener conocimiento es menester tener entendimiento espiritual. Nosotros en la academia, los intelectuales, los profesionales, creemos que nuestro destino es el saber. Buscamos el saber, aún sin entender. Y por eso tenemos muchos problemas en la vida, aún como en la actividad profesional. Pues bien, lo que nos está diciendo el Señor Jesús es que necesitamos el entendimiento espiritual que viene por el creer. El creer es lo primero en nuestra vida, que es lo que nos va a llevar al conocimiento, al saber. Y en resumen, la vez pasada vimos las causas y consecuencias de un tiempo presente de pandemia, visto desde la Organización Mundial de la Salud, que resume la preocupación de esta pandemia mundial en el conflicto que surge entre los laboratorios o la farmacéutica de las grandes naciones enfocados en el tema económico, más que en el ser humano. Y es lo que ocurre en Colombia, igualmente cuando vimos cómo esta pandemia ha sido aprovechada inescrupulosamente por quienes han acaparado. Por eso se han disparado los precios. Por eso se han disparado los actos de corrupción. Por eso no se ha podido llegar a todos los sectores de necesitados. Por eso muchas personas han tenido que salir a las calles y pensamos que son actos de simple indisciplina. Pero hemos encontrado allí que la condición humana no tiene entendimiento. Y ahí hemos visto los conflictos aún en la familia, los hogares, en las organizaciones territoriales, dispuestos por los conflictos entre las familias, entre cónyuges, ha disparado el tema de la violencia intrafamiliar. Entonces, esta pandemia también ha puesto en evidencia, ha visibilizado que no tenemos entendimiento ni aún para convivir. No tenemos entendimiento para poder buscar que todas estas medidas adoptadas, que recomiendo que tengamos que cumplir y que debemos cumplir porque se trata de un virus mortal, nos dé a nosotros la capacidad para poder convivir dentro de la mayor armonía y el mayor orden. Y terminé diciendo, por eso no podemos dejar de congregarnos. Y lo hacía anunciando lo que el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 10, versículo 25 nos recordaba, exhortándonos para que no dejáramos de congregarnos. Porque la congregación, que es la iglesia, puede reunirse en los hogares. Quedemos así, yo tengo cualquier de Dios. Respecto a lo que piense. Le pido que pasemos entonces a la próxima diapositiva. Hoy entramos a la segunda parte. Y quiero entrar a la segunda parte porque sin el plan estratégico de Dios,
Fíjense que Dios había establecido la necesidad, la promesa de que era importante, es necesario, era una necesidad el entendimiento espiritual para poder lograr el conocimiento de la voluntad de Dios, para poder ser entendidos en los tiempos en los que nos ha tocado vivir, actuar. Estos son los tiempos nuestros. Es decir, resolvemos el gran por qué. ¿Por qué estamos vivos? ¿Por qué hoy estamos escuchando este mensaje? Ese por qué lo resolvemos precisamente entendiendo que la iglesia de Jesucristo está preparada para servir si tiene entendimiento espiritual. Y esto es lo que hoy vamos a confirmar en ese plan estratégico de Dios, visto ya no desde los profetas, ya no desde los salmos específicamente, lo vamos a ver desde el propio Jesús. Como nuestro Señor Jesús, y estoy tomando la versión que nos da el evangelista Lucas. Lucas no caminó con Jesús. Lucas no fue discípulo de Jesús. Lucas era un médico que fue discipulado por Pablo, y Pablo vino a los pies de Jesús en un encuentro camino a Damasco 5 años después de la muerte de Jesús, porque Pablo era un judío perseguidor de los cristianos y no solo asesinó a Esteban, sino que además iba a Damasco a asesinar a Pedro y asesinar a los apóstoles que se escondían de esa persecución que desataba el Sanedrín a través de Pablo. Por esa razón, tomo a este evangelista porque me parece también muy objetivo, sin desconocer la importancia de los que caminaron con Jesús. Y vamos a ver entonces lo que el apóstol Pablo nos está reconociendo en el capítulo 24 del libro del evangelista Lucas, del Evangelio de Lucas. Este versículo 24, que es el último versículo del libro de Lucas, es interesante porque Jesús nos recuerda que le recuerda a los apóstoles una vez, y estoy hablando de Jesús resucitado. Jesús resucita. Y conocemos allí la historia en ese capítulo, que es el último capítulo que registra la resurrección. Estamos hablando del Jesús resucitado. Y Jesús resucitado, entonces, les habla a los 11 apóstoles. Pues se reúne con ellos. Ya se recoge la experiencia, por ejemplo, de dos que iban camino a Emaús, que Jesús tiene un encuentro con ellos. Y en ese encuentro claramente les abre el entendimiento y los hace regresar. Pero aquí reunido con los 11, Jesús lo primero que hace es recordarle que es necesario que todo lo que había acontecido hubiese acontecido. Jesús les recuerda, porque ellos estaban con miedo, estaban escondidos, huían de la crisis que se había presentado con el asesinato por el imperio y por el Sanedrín de la persona de su líder, que es nuestro Señor Jesús. Por eso tenían miedo y por eso, al cumplirse la promesa de la resurrección de Jesús el tercer día, Jesús le está diciendo, estas cosas tenían que acontecer. Era importante que se cumpliera lo que dice la ley de Moisés. Era importante que se cumpliera lo que dicen los profetas de mí. Es importante que se cumpliera lo que dicen los salmos de mí. Y en el versículo 45 del capítulo 24 de Lucas, dice, entonces les abrió el entendimiento
para que comprendiesen la escritura. Y fíjense que allí mismo le dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Y ustedes, los apóstoles, son testigos de estas cosas. Hoy nosotros somos testigos de esos hechos históricos. Y en el versículo 49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. De modo que aquí se está cumpliendo ese propósito, esa promesa, es el gran porqué. Jesús viene a mostrarnos cómo es a través del Espíritu Santo donde nosotros nos preparamos para poder servir en tiempos de pandemia. Fíjense que ahora lo que nos está mostrando es que estamos investidos. Fíjense que esto lo relata además en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que Lucas también escribe. Y ustedes ven que esto que está en ese capítulo 24 está nuevamente descrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice que Jesús resucitado enseñó durante 40 días a sus discípulos. Y fíjense que en Hechos 2, del 1 al 42, que se los dejo de lectura, dice que la promesa se cumplió el día de Pentecostés. Pentecostés 50. 40 días que duró después de resucitado enseñando a los apóstoles para que perdieran el miedo, para que recibieran el poder de lo alto, el poder de Dios a través del Espíritu Santo, para que de esa manera pudieran estar preparados, para que de esa manera pudieran discernir la palabra de Dios, entenderla en su exacta dimensión, sin quitar, sin agregar y sin descontextualizarla. Eso era lo que Jesús estaba mencionándoles. Y allí Pablo en los Hechos lo registra. De modo que esa promesa se cumple el día de Pentecostés. Ellos reciben el Espíritu Santo en la versión que nos da el apóstol, que nos da el evangelista Lucas. Y Lucas, el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles, lo está relatando. Dice, pronto vendrá el Espíritu. Y ese pronto son 10 días. Porque si había 40 días enseñándolos, 10 días después se cumplen los 50 días y se da la fiesta de Pentecostés, que era una fiesta judía. Y ese día de la fiesta, donde habían personas de todas las naciones reunidas en Jerusalén, entonces viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y fíjense lo interesante, que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro, relata Lucas, se levantó a predicar con un entendimiento nuevo. Era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Era un hombre entendido espiritualmente. Era un hombre que sabía para qué se levantaba, cuál era el mensaje. Y allí se registra que fueron más de 3,000 los que se convirtieron a Jesús, se convirtieron al Evangelio de Jesús. Pedro predicó sobre la promesa de Dios en el profeta Joel. Ahí está en Hechos 2, 16, 33. Recuerden que ahí hay toda una promesa de Dios en Joel. Joel está resumido
en Hechos 2, 16, 33 que le dejé de lectura. Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícense para que reciban el don del Espíritu Santo. De modo que esta es la redención, esta es la restauración y es la transformación que anuncia Jesús. Y es lo que quiero llevarlos a ustedes para que podamos en la próxima laminilla que le pido al hermano Daniel que nos ponga en pantalla, la iglesia investida con el poder de Dios según el Evangelio de Jesucristo. Y quiero enfatizar en que Juan 16:13 anuncia la venida del Espíritu Santo. Pero en el capítulo 20 de Juan, que tiene solo 21 capítulos, en ese capítulo 20, Jesús resucitado se reúne. Y fíjense que Jesús le dice, así como mi Padre me envió a mí a traer el reino a la tierra, para poder redimir, restaurar y transformar, ahora yo los envío a ustedes. Fíjense que ahí recibimos nosotros desde los apóstoles esa gran comisión. Esa gran comisión. Y fíjense que en la versión del apóstol Juan, él dice que Jesús sopló sobre los 11 apóstoles y los demás discípulos que estaban allí reunidos para que el Espíritu Santo cayera sobre ellos. Y dice el apóstol Juan que recibieron el Espíritu Santo. Fíjense que allí hubo un recibo de primera entrega del Espíritu Santo a los discípulos. Fíjense qué es lo que permite abrir ese entendimiento espiritual, qué es lo que les quitó el miedo y asumieron ese gran desafío de quedarse en Jerusalén, el gran desafío que hoy nos enfrentamos a la pandemia de este mundo. ¿Cómo lo podemos vencer? Con el Espíritu Santo en nosotros, porque el Espíritu Santo es poder y nos quita la cobardía. El Espíritu Santo es el que permite que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Y fíjense que esto es interesante, porque el evangelista Marcos recoge una versión mucho más concreta. El evangelista Marcos, en el capítulo 16, que es el último capítulo de ese evangelio, fíjense que está diciendo que fueron llenos de poder. La gran comisión, ir y predicar este evangelio a las naciones. No pueden dejar de hacerlo, porque el tema aquí lo dio Jesús cuando lo vimos en la primera entrega, que Jesús estaba declarando para qué nos unge el Espíritu Santo. Para enseñar la palabra, claro. ¿Para qué nos unge el Espíritu Santo? Y fíjense que le dice allí para que ustedes puedan resolver los problemas que el mundo tiene, para que ustedes puedan sanar a los enfermos, poner sus manos sobre ellos, para que ustedes puedan sacar los demonios, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra esas potestades, esos principados. Por esa razón, allí Marco recoge de una manera mucho más concreta ese poder de Dios en los apóstoles. Los apóstoles de ese tiempo, como los apóstoles discípulos, los ministros del Evangelio de hoy, los que hoy formamos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y es lo que está en Mateo 28 capítulos tiene el libro de Mateo, y Mateo entonces dice, me ha dado potestad aquí en el cielo y en la tierra, y yo le transmito esa potestad. Vayan y hagan discípulos y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, siempre estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No me apartaré de ustedes. Y es la promesa que el Señor Jesús nos está haciendo. Por eso quiero No que le lleguemos. interrumpo, pastor. Quiero informarle que nos restan 9 minutos. 9.
Fíjense que el poder de Dios está en la unidad de la iglesia. Allí se manifiesta el Espíritu Santo. En Hechos 19, 4, 6, Pablo lo declara a la iglesia de Efesos. Y debemos entender además que el Espíritu Santo tiene voluntad, tiene emociones, tiene sentimientos y tiene las manifestaciones de Dios. Fíjense que Jesús no quería dispersión. La iglesia de Jesucristo tiene que estar unida, no puede estar dispersa, porque necesitamos ser investidos del poder de Dios. Necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo. Necesitamos recibir el poder cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Y necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Pasemos a la otra laminilla. Fíjense que eso es la Iglesia Cristiana Restaura Colombia, hermanos. Fíjense que esa es la visión que nos dio el Señor. ¿Dónde queremos llegar? ¿Cuál es la meta que tenemos en la Iglesia Cristiana Restaura Colombia? Ver el cumplimiento de la voluntad gloriosa de Dios en el cielo y en la tierra. Eso es lo que está allí en las citas bíblicas que no voy a leer por razón de tiempo. La misión, difundir e impartir el conocimiento de la voluntad gloriosa del reino de Dios a nuestra generación en la tierra. Es el compromiso generacional. ¿Lo estamos haciendo? Tenemos que hacerlo. Tenemos que alcanzar la visión cuando cumplimos la misión. Pero necesitamos el plan estratégico porque Dios trabaja en orden y en armonía. Dios tiene un plan, tuvo un plan, nos llevó al cumplimiento de las promesas. Hizo un plan desde el Antiguo Testamento, un plan estratégico que se cumple en el Nuevo Testamento con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese plan estratégico lo tenemos en la iglesia, formar hombres y mujeres con entendimiento espiritual para desarrollar la misión y hacer realidad la voluntad gloriosa del reino de Dios en la tierra, con justicia, con paz, con libertad, con dignidad, con integridad y con felicidad. Ahí están las normas bíblicas que sustentan el plan estratégico para que se cumpla, se estructure la misión y podemos alcanzar la visión. Vámonos a la otra. Y aquí tenemos la conclusión. Recibir el poder del Espíritu Santo. Cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos el poder de Dios, somos entendidos. Entendemos los tiempos en el cual estamos nosotros conviviendo. Y fíjense que esa es la forma en que Dios se dispensa el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dentro de cada miembro de la Iglesia de Jesucristo para distribuir su riqueza o su economía, haciéndonos partícipes de su naturaleza divina. Eso lo dice Pedro en 2 de Pedro 1, 3, 4. Añadiéndole a la fe virtud y allí a la virtud conocimiento y así sucesivamente. Al recibir el Espíritu Santo en cada creyente de Jesucristo se cumple el plan estratégico de la dispensación de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en cada creyente. Y de esta manera se hace realidad esa economía de Dios. Oikos, familia, nomos, normas. La familia de Dios en los ejes de ese ámbito, que es en lo cultico, en lo educativo y en ayudas humanitarias, en el emprendimiento humanitario, en acuérdense siempre de los pobres. Ese es el compromiso de la iglesia, para que cada hijo de la familia de Dios reciba ese poder y poder entender de en qué consiste ese poder. Y es lo que tenemos que llevar en los registros de la iglesia, en los planes de la iglesia, en las cuentas de la iglesia, porque son los negocios de Dios, no los negocios del mundo, no los negocios en que el mundo nos ha metido. Señor, gracias te damos por este tiempo maravilloso, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que abra nuestro entendimiento a través del Espíritu Santo que tú nos diste como promesa. Por eso
les pido que allí donde están cada uno de ustedes, cierre sus ojos y hable con Dios. Eso es orar. Pídale allí a Dios que no nos ayude a que no sobrevenga ninguna dificultad para congregarnos, porque creemos que congregarnos solo es en la iglesia que tenemos allí en Chapinero. No, no podemos congregar por las plataformas, la ciencia es de Dios. Lo expliqué la vez pasada. Por eso le pido que ustedes allí concentrados le pidan a Dios que le permitan a través del Espíritu Santo no solo cumplir con esa gran comisión, no solo desarrollar la visión y alcanzar la visión, desarrollar un plan estratégico de acuerdo con la palabra de Dios, sino que podamos nosotros restaurar la justicia de Dios, restaurar la paz de Dios para que podamos alcanzar felicidad. Es una lucha contra las injusticias, es una lucha contra las malignidades que hoy tenemos en el mundo. Y eso tiene que ver con el hombre natural, porque la iglesia nos ha permitido a través del Espíritu de Dios alcanzar nuestra condición de madurez espiritual. Pero hay muchas personas que no han podido alcanzar esa buena noticia de recibir el Espíritu Santo, de ser redimidos, de ser restaurados y de ser transformados conforme a la palabra de Dios. De modo que tenemos una tarea grandísima, no solo para enfrentar el coronavirus, no solo para salir ilesos, sino para poder lograr que todos tengan el privilegio que nosotros hemos tenido de contar con un espíritu de poder, con el poder de Dios en la vida de nosotros, en nuestro ser, porque somos espíritu, porque tenemos un alma y porque tenemos un cuerpo. El cuerpo se deteriora, es la parte corruptible, pero tenemos el gran desafío de enfrentar las cosas que resienten, que molestan, que incomodan a Dios, que hacen que su ira se manifieste desde el cielo, como lo recoge el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les pido que esa reflexión nos permita pedirle al Señor que nos permita, que nos ayude a congregarnos y que esta exhortación de la palabra en esta segunda parte nos ayude a entender que tenemos la responsabilidad de cumplir con alcanzar esa visión, desarrollando la misión y cumpliendo cada uno de los pasos en el plan estratégico de la iglesia, que no es otra cosa que la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a hacer realidad tu palabra, a servirte con denuedo, con compromiso. Ayúdanos a mantener la unidad de tu iglesia. Ayúdanos a servirte, Señor, reflejando nuestro servicio en tu prójimo, para que se cumpla tu palabra y las bendiciones sobreabunden. Donde abunda el pecado, tu promesa es que sobreabundará tu gracia, tu misericordia y tu compasión. Lo pedimos en el nombre de Jesús. El Señor los bendiga, el Señor los proteja. Buen día. Muchas gracias, buen día, bendiciones para todos. Muy amables por participar en esta reunión con nosotros. Ya que sacar la